porque ya desde la próxima clase vamos a empezar a trabajar tarifas con una previa descripción o reflexión inicial y después vamos a ver los diferentes métodos y consideraciones para poder definirlas, determinarlas, ¿no? Pero uno de los aspectos antes de saber cómo cobrar o cuánto cobrar, en realidad no cómo, sino cuánto, son los contratos. Ya hemos visto, hemos trabajado que cuando nosotros estamos, a ver, espérame un segundo, quiero ver si, sí está. Sí, no sé, dice, está medio raro, pero sí está. Ya hemos hablado de los derechos y obligaciones en nuestra relación laboral. Hemos tocado el tema a partir de la ley. Sin embargo, el libro que sale del ministerio, que les he dejado ya en la plataforma, el 405, nos ayuda a complementar porque no solamente nuestros derechos y obligaciones están en la Ley General del Trabajo, obviamente es la base. Sin embargo, no todo funciona de esa manera y bajo esos parámetros. Entonces, para poder redondear un poquito, quisiera, por favor, si nos pueden contar qué es lo que decía en el título 2, por favor. Saba, Nicole, Katy, ¿aquí han llegado? Bueno, nos hemos dividido y bueno, yo comenzaría. Ya. Lo que les puedo decir en resumen es que el contrato, en cuanto a los contratos, más que nada, hablando de eso, es que puede ser individual o colectivo, y ese también puede ser verbal o escrito, pero también esto vale a que se rige por la ley o costumbre del lugar, pero por lo general es más recomendado que sea escrito para que se tenga pruebas, porque de forma verbal puede haber malos entendidos también. Los contratos también, además de los 18 años, como bueno, sabemos, es como que te consideras mayor. Y si en el caso de que fueras menor, es a partir de los 14 y se tiene que estar ahí un padre o tutor también. Y en caso de que haya un cambio de jefe o de patrono, como decía, los contratos se mantendrían por 6 meses, tendría que mantener todo lo que está por 6 meses y después de ese tiempo ya la nueva persona podría ver si hace despidos o demás. En caso de que, hablando de los tipos de contratos también, hay indefinidos, que eso sería con un aviso previo también. Y en un aviso previo sería del caso de que sea una semana antes, 15 días o 30 días también. Si no hubiera un aviso en cuanto al despido, se le tiene que dar una indemnización también. Em, También podría decir que en el caso de que haya quiebra o pérdida, el salario de los perdón, el salario y beneficio de los trabajadores tienen pago preferente. Y eso, ¿no? Ahora, eso es lo que me tocó a mí. Ahora sería Nicole. Ya. Que todavía tenemos título 2, ¿no? Porque el 9 sí es otra cosa. Sí, sí. Ya. Nicole, creo que no le vi. Sí está. Nicole, ¿estás? Sí, perdón. Me estaba viendo lo que estaba escrito ahí. Ya, ¿qué más dice? Así como en resumidas cuentas, ¿no? No literal. No sabría decirle bien. ¿Por qué no has hecho tu parte? No he hecho mi parte, solo que ahorita son varias cosas que no sabría muy bien cómo resumirlo, pero por lo que estoy viendo ahorita, mejor eh, ya según el contrato, en una parte dice que no hay indemnización si hay daño intencional a algunas cosas.
o robo hurto. Ujú. También en otras partes dice que si hay indemnización cuando hay eh, esta parte. En quiebra, pérdida comprobada el salario y beneficios de los trabajadores tienen pago preferente. Eso ya nos han contado. Perdón. Mm. Bueno, muy bien, no has hecho tu parte, súper. Pasaremos entonces, por favor, al título 3. Voy a volver con ustedes en el título 9, por favor. Título 3, Judith, Freddy, Patricia. Hola. Muy bien. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a volver con ustedes, por favor, para el 5. Nos iremos, por favor, al título 4, capítulos del 1 al 4, por favor, con Nicole, Valentina y... Mentira, Ariel, Ralphie y Marjorie. Ok, buen día. Buen día. Buen día. Sí, a nosotros nos tocó el tema del título 4, ¿no? En resumen, el capítulo 1 habla de los días hábiles. No nos olvidemos que todos los domingos y feriados no son días hábiles en el país. Estamos hablando de 52 semanas y 12 feriados, que es lo que tenemos. Entonces son 52 domingos y 12, 64 días que no son hábiles. Por lo tanto, esos días a nosotros en teoría nos debería tocar domingos doble, feriados triple, el pago. ¿Ya? Esto en caso de que tengamos empresas con interés público, naturalezas especiales, ¿no? Entretenimiento, comida, salud y demás, ¿no? Y obviamente eso si no es pago, tienen que pasarlo a otros días de descanso, tienen que intercambiar sus días. Luego, vacaciones. El capítulo 2 habla acerca de las vacaciones por antigüedad. 1 a 5 años es una semana. 5 a 10 años son 2 semanas, 10 a 20 años son 3 semanas y más de 20 es un mes. Esto es tomando en cuenta la antigüedad. Por lo general, sí o sí es 15 días al año, ¿no? Si tenemos cero de antigüedad. Entonces, y eso se agrega, estamos hablando que estaríamos 15, si estamos de 1 a 5 años sería una semana más y demás, ¿no? Dependiendo de cómo se maneja ahí la antigüedad. Yo le puedo decir por experiencia que eso no se cumple. Incluso las vacaciones a veces te las acumulan y
te dan un mes, pero es porque pucha, has estado trabajando ya 3 años y no les queda de otra, digamos, ¿no? Bueno, el capítulo 3 habla sobre la jornada del trabajo. Es de 8 horas día, 48 horas semana. Y bueno, en teoría es de 7 horas día para trabajo nocturno, pero de nuevo, por experiencia, yo puedo asegurar que eso no se cumple. Lo único diferenciado real que sí hay es que las mujeres, en este caso, trabajan 40 horas a la semana. Los hombres estamos obligados a trabajar 8 horas a la semana, ¿no? Y es así como manejan los horarios en varias empresas que es, bueno, asalariadas, a menos que haya algún otro tipo de charla y demás. Y respecto a las horas nocturnas, sí se pagan dobles, ¿no? Empiezan a las 10 de la noche, pero no cumplen eso de las 7 horas, siempre a veces es más y demás, ¿no? Estamos viendo a personas que trabajan, por ejemplo, ¿no? El tema de recoger la basura y demás cosas es bastante complicado y obviamente se extiende, ¿no? Esto, obviamente, de ahí está hablando también que hay algunas otras excepciones en las que yo también puedo hablar por experiencia, ¿no? Que se vuelven más de 2 horas. Yo he tenido turnos incluso a veces hasta de 36 horas, ¿no? Que obviamente son remunerados y depende a la confianza que uno se tiene, ¿no? En mi caso era por temas de tesorería, que tenía que trabajar 6 horas, entonces obviamente esto fue remunerado también, por eso es que yo puedo hablar, justo tocó esta parte para mí, ¿no? Donde tengo experiencia. Bueno, luego la definición de la jornada es, generalmente dicen que es de 9 a 5, pero la realidad en el país es que la define el patrón, ¿no? Ellos ponen los horarios, hay horarios de 9 a 5, hay horarios de 10 a 8, hay horarios de 10 de la noche a 4 de la mañana, ¿no? Aquí hay algo que sí, bueno, yo no sabía que esto lo cubría la ley, pero se habla de trabajos en equipos, ¿no? Que es un promedio de 3 semanas para que no supere el límite legal, y estos descansos por jornada son de 2 horas totales, y no se pueden trabajar más de 5 horas continuas porque se está trabajando en equipo, ¿no? Y las horas extra en este caso también son remuneradas. Y bueno, ya pasándonos al capítulo 4, que son las remuneraciones, ¿no? El salario por pago trabajo nunca es inferior al salario mínimo nacional. En este caso, la última revisión, si no me equivoco, es, permítame, sí, 2.750, ¿no? Entonces habría que hacer la matemática de, bueno, trabajo 48 horas a la semana, cuánto dura mi hora y demás, y de ahí sacamos un jornal, y dependiendo de eso tiene que ser equivalente, ¿no? No hay manera de que se te pague menos, aunque generalmente está el tema de que estoy pagando tu FP, estoy pagando tu seguro médico y demás, y al final si tu boleta refleja 2.800 y bla, 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 pero hay un descuento de más, ¿no? Y bueno, el pago de salario para los obreros es cada 15 días, para empleados domésticos es cada mes, y bueno, esto se puede pagar en moneda legal. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente tiene que ser en bolivianos, ¿no? O el tema de poder hacer algún tipo de excepción. En este caso creo que vendrían a ser dólares porque no están siendo específicos, pero sí, por experiencia de nuevo hablo, ¿no? A veces sí se permite el tema de los dólares para evitar el tema de impuestos, en este caso. Pero generalmente tiene que ser en tema boliviano o su conversión al cambio oficial. Y esto es, ya no es al blue, sino a lo que dice el Banco Central, ¿no? Esto igual, la administración de salario es propia. Nadie más puede administrar tu salario. No hay manera en la que haya algún tipo de, bueno, yo te pago tantos, pero este dinero lo va a administrar tu marido, digamos, ¿no? O en el caso de ser un menor de 18 años, no es como que yo te voy a pagar tantos y lo va a administrar tu papá. Es administración propia y tuya. Eso es cuando menos lo que dice. Mujeres casadas menores de 18 años lo reciben y lo administran directamente. El artículo tal cual, ¿no? Bueno, y en tema de los recargos especiales, horas extras y feriados es del 100%, lo que se dijo se paga doble y en el caso de los feriados triple, y el trabajo nocturno es del 25 al 50, que de nuevo por experiencia no es así, el trabajo nocturno se paga generalmente al 100%, por lo menos en mi experiencia, siempre eran horas dobles, ¿ya? Y bueno, el tema de trabajar en tu día de descanso, igual nunca es como dice acá que se calcula y bla, 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 no, simplemente te dan otro día libre. Entonces, si hemos trabajado 14 días seguidos sin día de descanso, te dan 2 días la siguiente semana y demás, ¿no? Y esa es la manera en la que yo he visto que cuando menos así maneja recursos humanos generalmente la ley del trabajo. El único artículo que importa realmente es el artículo 16, que es el artículo por robo, porque es el único al que siguen al pie de la letra, porque todos los demás siempre hay maneras de darle vueltas para las remuneraciones y cálculo de horas y demás, o sea, recursos humanos. Eso sería todo. Súper, muy bien, muchas gracias.
es verdad, y mucho se negocia, porque también hay un espacio de interpretación, inclusive en el reglamento, inclusive para poder pagar domingos o trabajo nocturno, tiene que ver con el tiempo en el que tienes libre, ¿no ve? Entonces te dicen, ya te estoy, como es un turno, entonces te toca un jornal normal porque estamos negociando el descanso en otro momento. Hasta donde establece precisamente inclusive el reglamento, si tú has cumplido tu jornada semanal y además estás trabajando domingo y feriado, ahí se te paga recién el triple o el doble. Pero si solamente, por ejemplo, yo soy una mesera que solo trabajo los domingos, entonces estoy cumpliendo un turno, no por eso me toca el triple de sueldo porque yo trabajo domingos de mesera. Entonces, evidentemente hay un vacío legal ahí en el medio que da a la conversación, pero no, sí, muchas gracias, Ariel, porque por la experiencia uno también aprende y puede determinar cuando le toca a uno saber si aceptas ese tipo de condiciones o no, ¿no veo? O sea que muchísimas gracias por el aporte. Pasaremos entonces con el título 4, capítulo 5 al 8, por favor. Ahora sí, Nicole, Valentín y Jonathan. Lo del triple, además, por si acaso, es parte de un decreto supremo. Eso sí lo pueden ver en los derechos y obligaciones del librito que les he pasado, que es del 20, porque ahí inclusive dicen qué decreto está, por si acaso. Ya estamos, Nicole, Valentina, Jonathan. Sí, Liz, yo voy a hablar de la parte de donde se habla de los panificadores. Muy bien. Ahí se establece que la abolición progresiva del trabajo nocturno en panaderías, bueno, ahí se habla de eso. Además, también se puede hablar de la jubilación obligatoria cuando cumple 65 años, o en caso si se puede llegar a un acuerdo, se puede extender hasta 3 años más. Además de, también se puede, ¿cómo se dice? Priorizar el ascenso para trabajadores que están calificados o que son antiguos. Muy bien. Buenos días, Lidia. Voy a continuar con lo que es el trabajo de mujeres y menores. Muy bien. Es prohibido que menores de 14 años trabajen, salvo si son aprendices. Solo menores de 18 años se pueden contratar para trabajos que superen sus fuerzas. También habla sobre las mujeres embarazadas que tienen un descanso de 30 días, pero que perciben su sueldo normal, se podría decir. Las empresas que tienen más de 50 personas trabajando tienen que tener salas de cuna para las personas, para las mujeres embarazadas. Y las mujeres y menores de 18 solo pueden trabajar durante el día, efectuando labores de enfermería o servicios domésticos y otros. Y se prohíbe que tanto mujeres como menores trabajen en labores peligrosas o que vayan contra su moral o sus costumbres. Muy bien. Dicen, yo voy a hablar sobre las primas anuales, Muy bien. como tal, capítulo 5. Las empresas que han obtenido utilidades durante el año están obligadas a conceder a sus empleados una prima anual equivalente a un mes de sueldo o salario. Como tal, esto, bueno, a lo que he averiguado, no es lo mismo que el pago de bono de aguinaldo de Navidad, más o menos, de Navidad como se paga mayormente, es otra distinta. Y el pago de la prima anual y el aguinaldo no implica que los empleados y obreros se conviertan en socios de los empleadores. Eso sería licencias cortitas. Súper. Muy bien. Y con eso hemos terminado la totalidad del título 4. Entonces, bueno, el Freddy me ha dicho que ya se han dividido. Entonces, título 5, que es chiquitito, Judith, Patricia. O no sé, Freddy también. Sí, yo le voy a hablar sobre el capítulo 5.
qué es de las leyes penales. Entonces, en este sentido, en este artículo explica que cuando una empresa tiene utilidades, se debe pagar a sus trabajadores un mes de sueldo extra como prima anual. Y es importante aclarar que no es junto con el agregado, sino se convierte en el trabajador, no se convierte en socio de la empresa, sino en un beneficiario. También explica en el artículo 61 que mientras no exista un nuevo reglamento, se debe aplicar las normas anteriores de higiene y seguridad en el trabajo, siempre que haya control de esto. Artículo 62. Si una empresa tiene más de 20 empleados, está obligada a contar con un reglamento interno de higiene y seguridad, y esto debe estar aprobado legalmente. En el artículo 63, indica que los centros de trabajo y en un radio de 5 kilómetros está prohibido vender, consumir o introducir alcohol. También instalar casas de juego con otras o prostitución. Corazón, creo que te estás pasando ya a otro título porque el título 5 solo es 67, 68. Son dos. Seguridad, higiene en el trabajo y ya. O sea, sí, gracias por el aporte, ¿no ve? Pero como lo estamos viendo en orden, creo que nos hemos pasado un poquito. Ay, ya lo siento. No, no, está bien, pero déjame, dame chance, porque las voy a volver a pedir, porfa, los últimos dos artículos del título 8, pero en un ratito, por favor. Pero no, tiene sentido todo lo que nos has dicho, solo que está creo que un poquito más abajo. Muy bien, pasaremos por favor con el título 6, Álvaro Elizabeth Rodrigo. Después les voy a pedir por favor títulos 11 y 12. Sí, buen día, Lick. Hablando del título 6, pues este se divide en 4 capítulos, de las cuales mayormente habla de los derechos que tiene los trabajadores y obreros dentro del régimen estipulado, ¿no? Estos abarcan desde el artículo 73 al 78. En el capítulo 1 habla más que todo de lo que es la asistencia médica que los patronos o empresas ofrecen a los trabajadores. En el capítulo 2 hablan más que todo de los campamentos y los establecerse si es que las empresas se encuentran en lugares remotamente alejados. En el capítulo 3 hablan más que todo de que los trabajadores tienen derecho, tener artículos de primera necesidad para su bienestar, ¿no? Y el capítulo 4 más que todo hablan acerca de que las empresas tienen el deber de cancelar los estudios, ya sea del empleador dentro del Estado boliviano. Más que todo eso sería un resumen general de todos los artículos, como le dije, del 73 al 78. ¿Qué es lo que estamos esperando? No veo un resumen ejecutivo. Súper, muchas gracias. Vuelvo con ustedes, porfa, para el título 11 y 12, para no desordenarnos mucho, son igual chiquititos. Sí, listo. Pasaremos, porfa, con el título 7. Leila, Kevin. Sí, Lisa, creo que no está Kevin. ¿O sí? No, sí está. Ya, yo voy a explicar primero la primera parte del capítulo, que es la conciliación y el arbitraje. Ya. Bueno, aquí he podido ver, o bueno, hemos visto que el trabajo es colectivo y puede afectar cuando se involucran muchos más dentro de la empresa, es decir, que varios trabajadores estén afectados y que se involucren directamente. También que durante el conflicto se plantea que despedir o suspender a los trabajadores sea en salvos casos extremos, que se puede suspender el trabajo o cerrar el establecimiento de medida preventiva. Y el objetivo es garantizar durante el proceso de la solución que la estabilidad laboral.
Luego se puede ver que se realiza una asamblea con los trabajadores afectados, en la cual se va viendo lo que sería la fecha de presentación, cuáles fueron los asuntos, el acta de la asamblea y que acredite el cumplimiento de estos requisitos. Eso sería para un pliego de reclamaciones en realidad. También hay una intervención a la Junta de Conciliación en caso de que haya, como lo habíamos mencionado, un problema o una situación en la cual convoca la conciliación ante la Junta y se debe levantar la acta oficial. Para esto se mencionan las causas del conflicto y el extracto de las deliberaciones. Si se llega a un acuerdo, se firma este convenio y en caso que no, no. Luego, como último, es el arbitraje obligatorio si fracasa la conciliación. Si no hay ningún acuerdo en los previos mencionados, esto ya se pasa al tribunal arbitral, que está conformado según la Ley General de Trabajo. Si un miembro falta por más de 3 días consecutivos sin justificación, se designa un reemplazo en 24 horas. Ya esto es una decisión arbitraria. Asimismo, es importante mencionar que es vigente este convenio conciliatorio o contrato colectivo que no puede reabrirse ningún conflicto sobre las mismas materias, es decir, sobre lo que ya habíamos mencionado antes. Eso sería la parte de conciliación y arbitraje. Muy bien, muchas gracias. Kevin. Creo que no está. Sí, no, creo que nos abandonaron un ratito. Bueno, ya la segunda parte es de la huelga y el lockout. Ya. En esta se habla sobre las condiciones para declarar una huelga. En realidad, la huelga es de los trabajadores y el lockout es del empleador. Se le denomina así. Solo puede declararse luego de agotar todos los recursos en el procedimiento de conciliación y el proceso de arbitraje en ambos. Y la decisión para contar por lo menos debe ser las 3/4 partes, es decir, los 75% de los trabajadores o el 75% del grupo de empleadores afectados. La restricción por contrato colectivo vigente. Si existe un contrato, este tiene un plazo. No puede declararse huelga o lockout hasta que ese plazo haya vencido. Entonces tienen que esperar hasta la fecha indicada para que esto garantice una estabilidad de los compromisos de los contractuales durante esta duración de que haya haber una huelga o un lockout. Y se forma un comité huelguista, se denomina así, en el cual los trabajadores notifican, se podría decir, a la empresa y se debe formar este comité en el cual van a informar a los trabajadores, van a coordinar acciones y también van a representar a los mismos huelguistas, es decir, ante la empresa o ante las autoridades, este comité. Y la naturaleza pacífica de la huelga hay ciertas prohibiciones, ¿no? La huelga debe ser pacífica, no puede ser violenta ni con sabotaje ante lo que sería la empresa, ya que está prohibido por ley, en la cual las amenazas y la coerción por parte de los empleadores o dirigentes y viceversa. La destrucción o daño material por productos o instrumentos dentro de la empresa o los ambientes laborales, y estas acciones se consideran delitos, como lo había mencionado, contra la libertad de trabajo y que pueden ser sancionados penalmente. Muy bien, muchas gracias. Listo. Súper, y yo me he desordenado, van a disculpar, estamos hablando de lo que la Leila nos ha explicado, es el título 10, que sí le pidió que nos explique, pero me he desordenado, no es el título 7, es el título 10, igual es coherente con lo que estamos hablando, pero yo me he desordenado, he pedido el 10 antes que el 7. Entonces, sí, vámonos por favor con el título 7. Muchas gracias, Leila. Con Luis, Paola y Sara, por favor.
Yanni, bueno, para hacer el trabajo lo hemos dividido en tres partes. La primera va a hablar netamente de lo que es la responsabilidad del empleador y las condiciones básicas. En el capítulo 1 deja claro que, bueno, el empleador tiene la obligación de indemnizar a sus empleados si hay algún accidente o enfermedades, sin importar si hubo culpa o no. Eso está en el artículo 79. Pero hay excepciones, como por ejemplo embriaguez o alguna fuerza mayor o servicios ocasionales, digamos. Esto reflejaría un equilibrio. Se protege al trabajador, pero también se protege a la empresa. Aparte, podríamos decir que se, se define, digamos, claramente que el accidente de trabajo, perdón, que si es un accidente de trabajo eh, o es una enfermedad profesional, y se fijan los requisitos mínimos que debería de haber para que se cumpla, ¿no?, la responsabilidad del empleador. Eso, no sé si Sarita quiere hablar de la segunda parte. No sé si está. Muy bien, muchas gracias. Sí, es un título relativamente largo, o sea que está súper que se han dividido por partes. Si no, yo puedo continuar con todo, pero hemos hecho el trabajo los tres. Muy bien. Ok. La segunda parte son los tipos de incapacidad de indemnizaciones. Bueno, así lo hemos dividido. En el capítulo, bueno, clasificaríamos las incapacidades como, por ejemplo, muerte absoluta o parcial, temporal o permanente, y se determinarían las compensaciones económicas correspondientes de acuerdo a eso. Aquí lo más relevante perdón, es que la ley establece montos específicos según la gravedad, lo cual brinda certeza jurídica, digamos. También se regularía el monto de pago, con mensualidades o un pago único, y se protege al trabajador al declarar las indemnizaciones como inembargables. Bueno, en mi opinión, este capítulo es clave porque traduce en hechos concretos la promesa de protección, digamos, que cada empleado tiene. No solo habla de la indemnización, sino que también establece cuánto, cómo y en qué plazo. Esa sería la segunda parte. Y la tercera sería lo que es la salud laboral, prevención y seguro social. Los capítulos 3, 4 y junto con el título 8 amplían la protección. Se garantiza la atención médica gratuita y el derecho a impugnar algunos diagnósticos. También se obliga al examen médico previo para proteger la salud desde el inicio del contrato. Y aunque hay enfermedades endémicas, no, no son consideradas profesionales, digamos. El empleador sigue teniendo la obligación de velar por la salud de sus trabajadores. Y con respecto al seguro social obligatorio, que está, bueno, es un paso más allá porque interfiere la cobertura de indemnizar bueno, con una aseguradora, descargado al empleador directo, pero garantizando que el trabajador no quede desprotegido. Esto demuestra una visión integral, no solo reacción frente al accidente, sino prevención y seguridad a largo plazo. En este caso yo podría, aparte de todo esto, acotar y tener una pequeña empresa donde sí efectivamente, como hacen servicios
a diferentes instituciones públicas y privadas, sí es algo muy importante el tema de lo de un seguro, ¿no? Porque ellos hacen a veces cableados y cosas así que son realmente muy peligrosas y es bueno siempre optar y entrar a algún trabajo con estas medidas, ¿no? Porque hay muchos que no lo tienen. Eso puedo decir. Muy bien. ¿Y la última partecita? ¿O con eso terminamos? Esas son ya tres partes, ¿no? Lo hemos dividido así, con responsabilidad del empleador y condiciones básicas, tipos de incapacidades e indemnizaciones y salud laboral, prevención y seguro social. Lo hemos dividido así para poder hacerlo. Excelente, excelente, fácil de entender. Muy bien, súper, muchísimas gracias. Entonces, volvemos arriba, por favor. Bueno, no sé si arriba, pero es que yo los tenía ordenados diferentes. Muy bien, el título 8 son solamente dos artículos chiquititos. Judith, Freddy, Patricia. ¿Nos puedes explicar tú esa parte o no la tenemos? Ya, súper. Que evidentemente son cortitos, o sea que también es bien cortito lo que decimos al respecto, ¿lo ve? El título 9, por favor, Saba, Nicole, Katy. Ya, a mí me tocó el título 9, que es un capítulo único. Este tiene cinco artículos, si no me equivoco, y bueno, lo principal que decía era que el tema del título son las organizaciones de patronos y trabajadores, donde se reconoce el derecho de los asociados en sindicatos, ¿no? Estos pueden ser de gremiales, pueden ser sindicatos de profesionales o también mixtos en cualquier empresa. Y para actuar como tal, el sindicato tiene que tener permanencia y también haber legalizado su personería y constituirse con reglas legales. Después, la finalidad del sindicato era la defensa de los intereses colectivos que tienen los trabajadores. En particular, las facultades para celebrar con los empleadores, ¿no? Contratos colectivos, también hacer valer sus derechos emergentes, que son representar a sus miembros en el ejercicio de cualquier derecho que contenga el contrato individual de cada individuo. También era poder crear la solución de conflictos que sean colectivos y también la conciliación y arbitraje de los mismos. También que puedan crear escuelas profesionales e industriales y tal vez bibliotecas populares, pero todo esto dentro de la organización cooperativa del sindicato.
También otro artículo nos decía que los sindicatos se dirigían por un comité que era responsable. Los miembros deberían ser bolivianos de nacimiento y también que sus relaciones entre el poder público y trabajadores se tienen que hacer por las federaciones departamentales de sindicatos. También que no se podía constituir un sindicato con menos de 20 miembros, o sea, menos de 20 trabajadores, tratándose de sindicatos gremiales o profesionales, ni tampoco con menos de 50% de los trabajadores de una empresa. Es eso principalmente lo que dice este capítulo. Muy bien, súper. Y también me tocó la parte del capítulo 2 del contrato colectivo en el título 2 y el contrato de aprendizaje, que no lo hemos mencionado, pero es el título 2, en el cual decía que el contrato colectivo era cortito también, donde el sindicato contratante era responsable de las obligaciones de cada uno de sus afiliados y tiene acción por esto sin necesidad de un expreso mandato, digámoslo así. El patrimonio continúa afectando a las responsabilidades emergentes del contratante. Y también el patrono que emplee trabajadores afiliados está obligado a celebrar con ellos contratos colectivos de trabajo cuando ellos lo soliciten. Y en cuanto al capítulo 3, que era el contrato de aprendizaje, este contrato obliga al contratante a enseñar al practicante por sí o por otro oficio o industria, utilizando el trabajo del que aprende con o sin retribución económica. Esto quiere decir como una pasantía o algo así. No se puede exceder en este tipo de contratos los 2 años, ya que se comprende el aprendizaje de la persona a la que se va a contratar. Y también que se celebra por escrito, tiene que ser un contrato por escrito, tiene que tener mutua prestación de servicios, tanto si hay o no hay remuneración, y también en las demás modalidades de contratos se estipulan igual, totalmente por escrito. Y también el contratante está obligado a conceder al aprendiz sus horas necesarias para concurrir a la escuela o a su universidad en caso de accidentes o enfermedad. El aprendiz también tiene que dar aviso al patrono, a su representante superior, para no tener perjuicios al prestar las funciones y que se les dé las primeras atenciones médicas. Eso es todo. Muy bien, súper. Nos vamos entonces con el 11 y 12. Álvaro, Elizabeth, Rodrigo. Sí, buenos días, licenciada. Yo voy a explicar el título 11. Habla de las prescripciones a las sanciones que se le da a la empresa por haber nos dice primero que los trabajadores tienen un plazo de 2 años para reclamar la indemnización de la empresa, o si se le adeuda horas extra o demás beneficios, ese beneficio tiene solamente 2 años para cobrarlo. Pero en caso de menores de 18 años, de personas que tengan alguna incapacidad mental y no tengan un representante, o trabajadores que se incorporen al servicio militar durante una guerra, no prescribe en 2 años sus beneficios. Y en caso de que haya un accidente de trabajo o algún impedimento que no lo deje continuar en el trabajo, también tiene 2 años, pero a partir del día que ocurre el accidente.
Y en las sanciones que le puede dar el Estado a las empresas nos da, nos dice que pueden ir de 100 bolivianos a 50.000 bolivianos, depende del tamaño de la empresa y de la sanción que haya tenido, y que también existen agravantes desde 1.000 a 10.000 bolivianos. Y los agravantes solamente es por reincidencia o por una sanción muy severa. Ese es el título 11 y mi compañero va a explicar el título 12. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, el título 12 es la disposición especial, el artículo 122. Nos habla que las funciones tanto de gerente, director, administrador o propietario de empresas privadas, ya sea agrícola, comercial o industrial, nos dice que es incompatible con esas mismas funciones, pero de una institución de crédito que manejan intereses públicos, ¿no? A excepción de que si hay utilidad pública y necesitarían representantes propios en una institución de crédito. Muy bien, súper. Genial, que lo que nos da, muchas gracias a todos, nos da un pantallazo de qué es lo que, los límites en realidad sobre los que nosotros podemos hacer. Como les digo, creo que sí es importante, complementarlo, se me fue la palabra, complementarlo con lo que nos dicen otra vez voy a seguir insistiendo, que lo hemos visto así nomás, ¿no ve? Con la guía de derechos laborales, nos ayuda a poder darle un contexto adicional a lo que nosotros estamos viendo ahorita, porque nos permite el poder trabajarlo complementado, no solamente desde la ley, que es lo que acabamos de charlar, sino desde los otros decretos supremos o inclusive desde la Constitución. Entonces, sí, de hecho, ¿no ves? Dice derechos al trabajo y al empleo de la Constitución Política del Estado. Y una de las cosas que sí tiene este librito, me voy a ir un poco más chiquitito porque está gigante. Obviamente sí, de todo lo que dice la OIT y demás, pero sí te dice exactamente a qué tienes derecho y en el artículo concreto y específico en el que lo dice en la Constitución. Pero además de estos primeros, normas laborales, interpreta y aplicará macroprincipios de protección a los trabajadores y trabajadoras, que eso sí es importante saber, porque cuando tú te vas a quejar de tu jefe y no hay nadie más arriba de tu jefe, vas al Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo, quien tiene la razón generalmente es el empleado, no el empleador. Entonces, sí hay una institución que eventualmente te protege, ¿no ve? Dentro de los parámetros específicos. Los derechos laborales son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles. Por más de que nosotros a veces, por ejemplo, negociamos que no nos paguen los beneficios sociales o la AFP para recibir la plata en vez de que me la descuenten, sí necesito, yo le estoy renunciando conscientemente, pero en realidad son irrenunciables, o sea que por más, y es bien chistoso porque si es un acuerdo entre caballeros, ¿no ve? Como decimos, de ya bueno, muy por debajo de la mesa estamos quedando, pero de buena fe entre las partes, en realidad eso es algo ilegal que la empresa no puede decirte, ¿no ve? Hay muchas interpretaciones libres de lo que pasa en el medio, por si acaso. Tal como nos contaba el Ariel, una cosa es lo que dice la ley, lo que dice la letra en blanco y negro, otra cosa son los usos y costumbres con los que ya se está trabajando, ¿no ve? Ahora, en esta parte, por ejemplo, además de los primeros derechos, la estabilidad laboral está especificada por la Constitución Política del Estado, la relación laboral, cuáles son las características esenciales de la relación laboral, relación de dependencia y subordinación, prestación de trabajo por cuenta ajena, la percepción y remuneración del salario, que si se fijan, o sea, sí está dentro de la Ley General del Trabajo, pero también tenemos decretos supremos posteriores, recuerden que la Ley General todavía es la del 42,
pero hay varios decretos supremos que sí nos ayudan a poder hacerlo. Por ejemplo, está lo que es el certificado de trabajo. Es un decreto supremo que evidentemente te obliga al empleador a darte un certificado de trabajo cuando estás trabajando, ¿no ve? Y es bien chistoso porque están obligados por ley, pero a mí sí me ha pasado en un caso, yo necesitaba un certificado para pedir una beca, para decir que, bueno, esta es mi situación económica, por lo tanto solicito la beca para, y el jefe se ha enojado y me ha dicho, no te puedo dar, así como, ¿cómo que no me puedes dar un certificado de trabajo? Estás obligado por ley. Me ha dicho, no, te voy a dar recién cuando termine tu contrato, porque es lo que dice precisamente en este espacio, no que estás trabajando, que a veces sí te lo piden para sacar crédito o cosas por el estilo. Pero la ley sí te dice al finalizar el trabajo, ¿no? Que acredite fundamentalmente la información y la experiencia laboral. Está aquí también explicada la jornada laboral, que está en el 47 de la Ley General del Trabajo. ¿Cuántas horas está permitido trabajar por ley? ¿No ve que no solamente, otra vez, está la Ley General del Trabajo, sino que también está el artículo 132 del Código Niño, Niña, Adolescente? ¿Cuál es la jornada laboral del trabajadora asalariada del hogar? ¿No ve que otra vez no solamente es la ley, sino el artículo 11 de la ley 2450 de Ley de Regulación del Trabajo Asalariado y el Hogar, además del Código Niño y Niña Adolescente, qué días son considerados hábiles? Además de la Ley General del Trabajo, están otros cuantos más, ¿no ve? Del reglamento, en qué consiste la remuneración o salario, tanto el artículo de la ley como la del reglamento. Se puede cancelar el salario en moneda extranjera, hay un decreto supremo que lo establece, está permitido por ley que el salario se pueda pagar en especie, hay un decreto supremo que te dice la ley prohíbe a las empresas y entidades públicas privadas asignar salarios en especie total o parcialmente. Precisamente por eso cuando las empresas quiebran no te pueden regalar, y sí ha pasado, que te dicen te pago con el escritorio y la computadora que usabas, porque no tengo cómo pagarte tu plata, entonces llévate los muebles, llévate la computadora, sobre todo cuando estamos en quiebra. Entonces te estoy como que pagando en especie y en realidad es algo que está prohibido por ley. Salario dominical. ¿Cuál es la diferencia entre el pago del salario dominical y el pago por domingo trabajado? Y ahí precisamente es parte de la base de las conversaciones y la negociación. El pago salario dominical es un incentivo ya ganado por la sola existencia de la relación laboral. Tienen derecho al cobro los obreros del sector productivo que en el transcurso de la semana hubiesen cumplido con el horario semanal completo, susceptible de perderlo por la impuntualidad con el ingreso diario al trabajo y por la inasistencia regular al transcurso de la semana, que otra vez lo definen los decretos supremos. Y pago por domingo trabajado. Están prohibidos los trabajos en domingo, sin embargo, por el trabajo realizado en domingo, corresponde el pago triple, exceptuando que la naturaleza del trabajo se admite trabajos en domingo en aquellas tareas que no pueda suspenderse la labor. Entonces hay dos circunstancias distintas, ¿no ve? ¿Cuándo corresponde el pago del salario dominical? Corresponde cuando la o el trabajador en el transcurso de la semana cumplieron con su horario de trabajo. Por eso a veces te dicen, ya bueno, trabaja en domingo, pero te voy a dar los lunes libre. Entonces, no estoy usando tu día de descanso, estamos quedando de acuerdo, ¿no? Y por eso no siempre te pagan el triple. Se calcula la base del haber, ¿no ve? Bla, 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 que hay un decreto supremo que te dice cómo. El trabajo nocturno se paga el recargo nocturno, que sí está en la ley, que ya nos han explicado a quienes corresponde el recargo, porque es un recargo de nocturno y cómo se debe pagar, corresponde a las y los trabajadores que prestan servicios en establecimientos comerciales, oficinas en general, todas aquellas que solo se requiera la presencia del trabajador, por ejemplo, quienes desempeñan labores de vigilancia, que se remunera con un recargo del 25%, el trabajo que se realiza en establecimientos industriales con un recargo del 30%, pero fíjense que estos cálculos no solamente están definidos por la ley, sino que están definidos por un decreto supremo. El bono de antigüedad, otra vez, un decreto supremo del 85, qué porcentaje corresponde al bono de antigüedad, y están estipulados. ¿Sobre qué salario se aplica el bono de antigüedad? ¿No ve? El bono de producción, igual hay otro decreto supremo posterior
a la ley que determina el bono de producción, cómo se paga el bono de producción y cuándo corresponde, que también hay parte del decreto supremo, el subsidio de frontera, está con el decreto supremo, cómo se calcula, la prima anual, en qué consiste la prima, que eso está en nuestra ley, quiénes corresponde el pago de la prima, y además está determinado por el decreto supremo, que son un poquito después, pago de la prima anual obligatoria, el 25% de la utilidad no alcanza a pagar el sueldo como se les paga a las y los trabajadores, empleador que debe pagar prima si no tiene balance, inclusive tienes el código 185 del Código Procesal del Trabajo, aguinaldo, parte de la ley del 18 de diciembre del 44, quienes tienen derecho a aguinaldo, hay un decreto supremo. Entonces, vale la pena también analizar este otro documento. Como les digo, hay ciertas cosas que se han ido regularizando y complementando a partir, no de la reformulación de la ley, sino de la complementación de los decretos supremos que vienen posteriores a la promulgación de la ley, que nos ayuda a poder normar de alguna manera la interpretación de ciertos artículos, ¿no? Entonces, el título está bastante claro, ¿no ve? Tienen la posibilidad, me voy a ir otra vez al índice, para poder terminar de aclarar dudas, estabilidad laboral, relación, jornada, salario, bueno, antigüedad, producción, prima anual, aguinaldo, vacaciones, salario y feriado, contratos de trabajo, pago de beneficios sociales o reincorporación, desahucio, quinquenio, licencias especiales, sistemas de seguridad social, inamovilidad, incremento salarial, teletrabajo. Recordemos que en la Ley General del Trabajo no habla del teletrabajo, o sea, habla del trabajo a distancia, ¿no ve? Pero si tú no vas seguido es un problema. Sin embargo, aquí esto está en contexto pandemia, por lo tanto el teletrabajo y por las posibilidades de la tecnología, ahora sí es una modalidad de trabajo que la ley del 42 evidentemente no la contemplaba, ¿no ve? Inclusive tienes aquí ejercicio para el cálculo de beneficios sociales, que sí nos ayuda, y si es que realmente te han despedido o demás, puedes ir al ministerio, es más, el de recursos humanos, si es que no hay recursos humanos en el lugar donde tú estás trabajando y solamente lo hace el jefe o lo hace el contador, puedes ir tú al ministerio para que te ayuden a calcular cuánto te tienen que pagar cuando te están despidiendo. Otra cosa es cuando tú renuncias, ¿no ve? Pero otra vez me ha parecido bastante útil el poderlo tener juntito, complementadito, que nos puede sacar de dudas. Otra vez es gratuito, es un Creative Commons, ¿no ve? Está prohibida la venta de estos libritos, ¿no? Que dice ahí, prohibida la venta, porque en realidad sí nos va a ayudar a poder otra vez complementar todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que está ahí los derechos de la presente edición, las tiene el ministerio, sin embargo, es de distribución gratuita, ¿no? Otra vez, solo contexto Bolivia. De todas maneras, cuando uno trabaja con empresas extranjeras, pero tú estás trabajando acá, sí hay una combinación bien hermosa de las dos leyes, porque al tú estar trabajando a distancia, pero la empresa tiene trabajos o trabajadores dentro del espacio nacional, tiene que aplicarse ambas leyes, por si acaso. Entonces, ahí sí hay que estar muy consciente de qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Muy bien, de todas maneras tienen acceso ustedes también a los esquemas que han realizado en grupo, por si tienen alguna duda adicional. Obviamente está la ley, pero siempre, siempre, siempre es mejor trabajarlo con un abogado laboralista. Tienen la noción, como les digo, de todos los decretos y las regulaciones adicionales que hay. No solamente es la Ley General del Trabajo y el reglamento, hay muchas otras cosas que nosotros que no somos de derecho no necesariamente tenemos, pero ante cualquier duda, siempre, siempre es mejor trabajarlo con alguien del área, ¿no? No quedarse solamente con la usanza y dicen, ¿qué?
si no realmente ir al Ministerio de Trabajo es una buena opción o realmente trabajar con un abogado, ¿no? Otra vez los del ministerio se ocupan de proteger a los trabajadores más que al empleador. Muy bien. Entonces, tipos de contrato en diseño gráfico. Porque nos toca y tenemos que poder hablar no solamente de cómo funciona cuando yo soy dependiente en términos generales, pero también cómo es cuando yo soy freelancer. Y va a ser nuestro punto de nexo entre una cosa y la otra, porque hay ciertas características por la naturaleza del trabajo que necesitamos nosotros establecer. Entonces, evidentemente el primer tipo de contrato que nosotros tenemos que tener y considerar es como dependiente, ¿no ve? Tiene que ver con la regulación que hemos estado, el contrato tiene que poder establecer la naturaleza del trabajo, el nivel de responsabilidad, tal como lo indica. En realidad ahí sí nos sirve muchísimo más el reglamento, nos sirve más el reglamento que la ley misma. Tenemos más partes especificadas de qué tiene que tener mi contrato de trabajo. Por favor, lean detenidamente el contrato de trabajo. No firmen cualquier cosa, porque muchos contratos están escritos para solamente favorecer al empleador, no al empleado. Entonces, puedes, antes de firmar, negociar ciertas redacciones de ciertos artículos del contrato que tú consideres que no te conviene y no aceptar a tontas y a locas cualquier cosa porque ya me están dando el trabajo, ¿no ve? Entonces, háganlo leer con alguien más, porque otra vez no todos los contratos de trabajo como dependiente conllevan el mismo nivel de buena fe que se supone que debería tener. Por lo tanto, sí, entiendan bien a qué nos estamos comprometiendo, porque estás firmando un acuerdo por escrito ¿no ve? Entonces, sí necesitamos, al ser empleados y ser dependiente, hay varias consideraciones que necesitamos tomar en cuenta cuando somos diseñadores. Uno, que sí te tocan beneficios sociales y vacaciones, ¿no ve? Porque eres empleado dependiente. Tienes que tener claras cuáles son las responsabilidades asumidas según el puesto que tú estás ocupando y según el sueldo que tú estás ocupando. Tomen en cuenta, por ejemplo, que en imprenta, si hay algún error en el diseño, quien paga la reimpresión eres tú, independiente del monto del material impreso. Entonces, tenemos que quedar en claro cuáles son los niveles de responsabilidad que tenemos, porque en imprenta esas cosas... Jonathan, ¿tienes tu micrófono prendido? ¿A propósito o error? Error. Entonces, ¿estoy de acuerdo que eso funcione de esa manera? ¿O hasta dónde soy yo el único responsable de los errores? Si es que pasa por niveles de revisión cuando estamos aprobando los diseños, ¿no ve? Entonces, si se ha aprobado el diseño, ha habido un error, pero el diseño pasó por los niveles de aprobación, ¿quién es realmente responsable? Debería estar estipulado en mi contrato. Por ejemplo, y es el caso más extremo que hemos tenido, que sí ha pasado, que han metido a la cárcel al diseñador por haber usado una imagen no adecuada del presidente Evo Morales, ¿no ve? Era para un ministerio. Sin embargo, y a mí me ha llamado la atención mucho esa situación, porque el que pagó por el error fue el diseñador. Sin embargo, ha pasado por varios estados de aprobación, tanto por el jefe del diseñador como por la contraparte del ministerio. Y nadie se hizo responsable, sino que le echaron la culpa precisamente al diseñador. Habrá que ver los detalles del caso y demás. Por ahí fue un cambio de
de último momento, ¿no ve? Una mala fe metida en el medio. Al final al pobre diseñador lo metieron a la cárcel, ¿no ve? Entonces, ¿qué niveles de responsabilidad tienes? Necesita estar muy claro, muy claro. Inclusive, cuando me contratan como community manager y me están pagando evidentemente un sueldo, hay que saber exactamente cuáles son mis niveles de responsabilidad y sobre qué exactamente yo estoy respondiendo. Porque hay un montón de gente que no entiende de qué se trata el ser community, entonces están esperando que tú generes la estrategia, tú generes resultados, ¿no ve? Pero te pagan 300 pesos mensuales. Entonces, así como, a ver, de respecto a la plata que me estás pagando, donde yo estoy generando la cantidad de piezas para que tú cumplas el cronograma de publicaciones, ¿quién va a definir la estrategia para poder medir los resultados? Debe estar estipulado. Y para eso requiere, si yo lo voy a hacer y yo voy a ser encargado de generar resultados e incrementar las ventas, entonces necesito que me pagues más que los 300 pesos que se supone de solamente diseño de la cierta cantidad de imágenes que yo voy a hacer, ¿no ve? ¿Quién va a estar encargado de la cantidad de plata que se pone o la decisión de la cantidad de plata que se pone para la publicidad en redes sociales? ¿Voy a ser yo? ¿Va a ser usted? Entonces, quedemos de acuerdo, porque si yo voy a estar encargado de esas decisiones, entonces también requiere un sueldo mayor, ¿no ve? Porque no me puedes hacer responsable de los resultados si yo no controlo la cantidad de plata que le ponen a la campaña. Yo puedo sugerir la cantidad de plata, pero si no es aprobada la sugerencia, entonces, y a mí me pagan 2 pesos por lo que estoy haciendo, no puedo ser responsable de ese tipo de decisiones, ¿no ve? ¿Me vas a pagar como para yo asumir la responsabilidad? No hay problema, me voy a buscar, si quieres voy a pasar 80 cursos para poder aprender a hacerlo responsablemente, pero no por 300 pesos. Entonces, quedemos de acuerdo a qué nivel de responsabilidad estoy llegando, qué tareas exactamente estoy haciendo y si es que realmente la plata que me estás pagando corresponde a ese nivel de responsabilidad que me estás dando. Yo solo tengo que hacer los dibujitos y tú me dices qué hacer, maravilloso, los 300 pesos están bien pagados. Yo solo produzco, no pienso. ¿Quieres que piense además? Entonces necesito un poco más de plata, ¿no ve? En el contexto dependiente. Por lo tanto, sí hay que leer muy bien a qué nos estamos comprometiendo y poder preguntar exactamente ese tipo de situaciones. Segundo, hay que tomar en cuenta los derechos de autor. Cuando a ti te están contratando como dependiente, y eso está estipulado en la Ley de Derechos de Autor, a ti te contratan como dependiente, los derechos de autor de todo lo que tú produzcas es de quien te ha contratado, no tuyo. Y los resultados que se han generado no son tuyos, son de la persona que te ha contratado por derechos de autor. Entonces tú no puedes decir, es que yo te lo he usado, me estás votando, me llevo todo lo que yo he diseñado. No puedes, porque te han contratado como dependiente y los derechos de autor estás poniendo al servicio del que te contrata como dependiente, no en el contrato de un freelancer o como independiente, pero al ser dependiente, todo lo que tú produzcas intelectualmente es derechos de autor del que te ha pagado para hacerlo. Te pagan por tus ideas. Cosa completamente diferente es cuando yo estoy trabajando como independiente y pongo al servicio mi capacidad intelectual. Ahí los derechos de autor son míos. Y la situación es distinta. El nivel jerárquico en el que estamos es diferente. Entonces, tener claro cómo funcionan los derechos de autor también, ¿no ve? Es importante porque hay que no solamente establecer remuneración
responsabilidades y alcances del trabajo, que es lo mínimo que tiene que tener un contrato laboral, sino que también en el caso de diseño gráfico hay que poder hablar sobre los derechos de autor y los derechos de explotación, ¿no ve? De explotación de la obra creada, por si acaso, no de explotación de la persona, ¿no ve? Y poder quedar de acuerdo en los horarios que se va a trabajar, porque precisamente en diseño y en imprenta, a veces dicen, no, te tienes que quedar. Entonces, quedar de acuerdo si esos casos donde hay que entregar trabajos con urgencia van a tener horario reconocido o no, es una de las conversaciones que uno tiene que tener claro antes de aceptar el trabajo. A mi hermana, por ejemplo, empleado público además, le ha dicho, bueno, en esta unidad no hay horario. O sea que si quieres trabajar con nosotros, sé consciente que si nos llaman hay que ir. O sea que no tenemos horario laboral de 8 horas, por si acaso. ¿No ve? Ya ha sido parte de las conversaciones iniciales, ¿no ve? Así como, ¿quieres estar en esta unidad? Bueno, sé consciente de que no hay horario de salida. Hay de entrada, pero no sé de salida. ¿Estás consciente? ¿Quieres igual? Sí, aceptas, genial. Entonces después ya no te puedes quejar, ¿no ve? Porque además como empleado público no se reconoce, bueno, igual son otras leyes, pero no se reconocen horas extra. Entonces, otra vez, en esos casos, porque en las agencias creativas pasa eso, ¿no ve? No hay horario de salida. En las imprentas pasa eso, no necesariamente hay horario de salida. Entonces, ¿cómo quedamos de acuerdo? Es una conversación que hay que tener. ¿Cómo vamos a compensar? ¿Me he quedado? ¿Me puede dar un día libre? No. Entonces, como que no funciona. Pero sí podemos quedar, me he quedado más tiempo, no me los paga, pero deme permiso otros días. ¿No ve? Entonces, puedes negociar también las condiciones en las que vas a trabajar, porque es sabido que en ciertos rubros, sobre todo relacionados con el diseño, no necesariamente tenemos horarios de salida fijos. Entonces, hay que saber, hay que poder tener conversaciones difíciles también con los jefes y no asumir que todo hay que aceptar porque te están haciendo el favor de darte un trabajo. En realidad es un beneficio mutuo, ¿no ve? Por lo tanto, calmadamente hay que saber también negociar las condiciones en las que uno está aceptando el trabajo. Sobre este espacio de los dependientes, ¿alguna duda adicional? Maravilloso. Pasamos entonces a la siguiente etapa, donde nos vamos como independientes. Los trabajos que nosotros o los tipos de contratos que nosotros vamos a generar como independientes, igual tienen niveles de responsabilidad diferentes. Y otra vez, según el tipo de contrato que yo haya estado estableciendo, como independiente, no dependiente. ¿No ve? Me vas a contratar para un proyecto en concreto, pero yo no voy a trabajar 8 horas, no voy a tener beneficios, quizás inclusive tenga que dar factura, dependiendo con quién estoy trabajando, ¿no ve? Porque las condiciones de trabajo independiente como oficio son distintas a cuando soy dependiente. De ahí que esto no se regula por la Ley General del Trabajo, sino que se regula por el Código Civil. Entonces, las condiciones son distintas. No tenemos todavía una ley del ejercicio profesional del diseño gráfico, por si acaso. Entonces, ahí vamos a tener, me voy a ir por partes, porque no todas son iguales y no todas conllevan lo mismo. Primero necesitamos nosotros tomar en cuenta el contrato de servicios por diseño. O sea, solamente me encargo del diseño. ¿Qué son parte de las cosas que necesitamos nosotros considerar? No son las únicas, les voy a mostrar otra serie de tips y de listas que necesitamos tomar en cuenta precisamente en este contexto.
para poder corroborar hacia dónde estamos yendo, ¿no? Pero necesitamos sí determinar la cantidad de cambios que se van a trabajar, en qué etapas se van a ejecutar los cambios y cuál es el límite dentro del monto del contrato de cambios posibles. Entonces, no es que, porque eso tiene que ver también de la forma en la que cómo cobramos, ¿no ve? Pero, ¿qué va a pasar con los cambios y las correcciones? Es un tema a tomar en cuenta. Segundo, la complejidad del trabajo respecto a los recursos por conseguir. ¿Quién me da las fotos? ¿Las tengo que generar yo? ¿Me las van a pasar? ¿Las fotos son de buena calidad? ¿Son de mala calidad? ¿Quién tiene que generar las fotos? ¿Quién tiene que generar las imágenes? ¿No ve? Porque no, las ilustraciones. ¿Quién tiene que generar los textos? ¿No ve? ¿De dónde sale la información que hay que generar? Entonces, evidentemente los alcances del trabajo tienen que ya estar establecidos. ¿Tengo que generarlo todo yo? ¿Desde cero? Ah, ya, genial. Entonces, queda establecido en ese momento, ¿no ve? Los tiempos que nosotros vamos a trabajar para la generación de información y el diseño de las piezas va a tener que contar la cantidad de tiempo que eso va a requerir. Entonces, por ejemplo, las fotos, el yo tener que yo generar fotos, es un costo aparte. No está incluido automáticamente con el diseño de una pieza. Pregúntenle a sus amigos fotógrafos. Las fotos se venden y las fotos son caras. Entonces, poder establecer ese tipo de condiciones son parte de la base de la reunión previa que uno tiene antes de firmar el contrato, antes de desplazar inclusive el monto que nosotros vamos a cobrar, porque hay que considerar las condiciones en las que vamos a trabajar y la cantidad de recursos que nosotros vamos a tener para. ¿Cuáles son los soportes y la cantidad de piezas que se van a generar? Van a ser, te voy a dar yo solamente digitales, ¿en qué formato lo vamos a hacer? ¿Qué pasa con los editables? ¿Te voy a dar los editables? No te voy a dar los editables. Y esa es una conversación que hay que tener. ¿Qué va a pasar con los editables? ¿Para qué me estás pagando? ¿Me estás pagando por la pieza? Entonces yo te doy PNGs y PDFs. ¿Me estás pagando por los editables? Entonces se cobra un poquito más caro porque estás cediendo de cierta manera los derechos de autor, estás aprobando, porque es un acuerdo entre partes, no quiere decir que hay una sola postura, ¿no ve? Pero el que yo entregue editables sí te da la posibilidad de cobrar un poco más porque estás diseñando trabajos exclusivos. Sin embargo, si yo me quedo con los editables, ¿no ve? Tengo la posibilidad de usar estos recursos para otros proyectos más. Entonces, eso se refiere el nivel de explotación. Va a ser de explotación exclusiva para que solo tú lo utilices y nadie más, o sea, y tú puedas con esa información seguir desarrollando. Entonces, estoy cediéndote el uso de, o yo te estoy diseñando piezas, porque con lo que tú me has pedido, quedamos que solamente piezas, yo me quedo con los editables. ¿Necesitas más piezas? Claro que sí, yo te las saco. Entonces, la relación que tenemos es distinta porque yo solamente, o sea, sí te estoy pasando digitales, pero estoy entregando o piezas o estoy entregando editables. Te estoy entregando plantillas para que tú las puedas seguir modificando o ya piezas consolidadas, ¿no ve? Entonces, son decisiones o tipos de conversación que tenemos que tener al momento de estar trabajando. Vamos a ver en las tarifas, inclusive uno de los criterios que no siempre se toma en cuenta es qué nivel de alcance van a tener las piezas que yo estoy diseñando. Va a ser para ti y tu familia, ¿no ve? Va a ser para el lugar donde, o sea, acotado, va a ser a nivel local, va a ser a nivel nacional, va a ser a nivel internacional. ¿Cuál va a ser el alcance del trabajo que yo estoy haciendo? Y eso
también, que es parte de la complejidad del trabajo, el alcance de las piezas o el nivel de difusión de las piezas también es un factor que podría llegar a alterar la tarifa que yo voy a pedir. Entonces, tener claro las condiciones del trabajo cuando yo estoy trabajando solamente diseño es importante. Ahora, ¿en qué momento, que es otro de los criterios, en qué momento estoy entrando yo? Formo parte del diagnóstico de la situación, por lo tanto, el tipo de piezas y soportes forma parte de ese, que es lo que hacemos en taller ahorita, ¿no ve? Hemos entendido el problema, la complejidad del mensaje, por lo tanto, hemos definido en ese proceso los medios más coherentes y posibles para. Por lo tanto, soy parte del proceso de establecer la estrategia de comunicación para que los mensajes y la información que estemos dando vaya como parte del paquete, ¿no ve? Complejidad del trabajo. O realmente estoy yo en la última etapa donde me dices, toma, estas son las fotos, esta es la información, necesito este tipo de soporte, ¿no ves? Este tipo de pieza, diseñe. Entonces, mi nivel de complejidad evidentemente es más simple, ¿no ve? Yo no tengo que generar nada más, no estoy diagnosticando, no estoy definiendo yo la estrategia, ya me están pasando toda la información, mi tarea es ordenarla. Entonces, queda menos, ¿no ve? Y logramos nosotros otra vez establecer las condiciones de un trabajo por servicio. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Algo? Solo diseño yo estoy entregando todavía en este espacio puros digitales. No me encargo del proceso de reproducción ni de publicación en redes sociales. Genial. El segundo, que es una de las cosas que me pareció fantásticas, ¿no ve? Porque además viene con una anécdota bien simpática de Costa, porque Costa participa en algunas participaba, porque el señor ya se murió, en alguna de las condiciones bajo este espacio, ¿no? Contratos de servicio. Le decía, pero así como, invitación de 3 empresas, ¿no ve? Y bla, bla, bla. Así como, hermano, tan caro el tuyo, nos gusta tu propuesta, pero tan caro. Y precisamente Costa decía, mira, ¿sabes qué? Realmente no te puedo bajar, voy a estar contigo. Le da toda la propuesta de valor, ¿no ve? Que él ofrecía como parte de su estrategia y del equipo que él tenía. Y te decía, pero mira, ¿sabes qué? Te voy a acompañar durante 4 meses, ¿no ve? Más o menos, que me dice, generalmente nos decía, ese es el tiempo en el que lleva el proceso de implementación de los proyectos que realizamos. Te voy a acompañar sobre ese momento, yo te voy a dar las piezas, pero te acompaño, ¿no ve? Durante el proceso de reproducción, tú me preguntas nomás, cuando mandes a la imprenta, yo te voy a asesorar, ¿no ve? Pero es como el combo extra, ¿no? Para que yo te acompañe y te diga cómo reproducirlo. Entonces, pero te acompaño. Tú eres responsable, tú quedas con la imprenta, tú eres responsable de los errores que haya o de los cambios que genere la imprenta respecto a lo que se ha presentado. Tú te estás haciendo responsable de la reproducción, yo te acompaño. Que puede ser un segundo tipo de contrato porque mi responsabilidad acaba cuando yo te entrego tus piezas digitales. ¿Qué haces con ella? No es mi problema. De ahí, tu mambo, ¿no ve? En este otro, todavía estoy involucrado, te acompaño durante el proceso de reproducción o publicación en redes sociales. Segunda opción. Tercera opción es contrato de diseño y reproducción. Por lo tanto, no solamente yo me encargo de hacer toda la parte digital, sino que yo me encargo de hacer los tratos con la imprenta. Por lo tanto, si algo falla con la imprenta, yo soy responsable. Porque yo voy a estar detrás de la imprenta
¿no ve? De las pruebas de color, yo voy a estar detrás de la imprenta, ¿no ve? Soy corresponsable precisamente del resultado y quedamos de acuerdo en qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso sí les pongo como un punto a tomar en cuenta quién se hace cargo de los errores de imprenta. Hablar de los errores es un aspecto súper importante. Si aquí hablamos de cantidad de cambios, aquí tenemos que hablar de errores, porque hay errores, porque no todo sale perfecto, quisiésemos. Pero es parte del proceso el que no todo salga como está planificado. Entonces, ¿qué hacemos cuando no? ¿Quién responde? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa? Vamos mitad y mitad, porque mal que mal no es mi plata, ¿no ve? La que está en juego. Me hago yo 100% responsable de este espacio, porque a veces hay que reimprimir por algunas cosas. Por eso es importante cuando yo estoy en este proceso hacer pruebas no solamente de color, sino también de impresión. ¿Qué dice, qué no dice? Leer 5 veces, hacerlo ver con harta gente para que lo vea de diferente manera, más cerca, más lejos, más con todos los acentos, con todas las comas. Y no puedes tú ser la única persona que lo lea porque dejas de ver ciertos detalles, porque ya lo has visto tantas veces que ya no los adviertes. Entonces, antes de mandar a imprimir 1 millón de copias, necesitamos pasar para poder evitar la mayor cantidad de errores posibles. Así todo después lees por 80ª vez, así como ¡ah! Y el error, ¿no? Y después ves esas correcciones con Tipex, con marcador negrito, ¿no ve? Que sí se nota que son correcciones adicionales por encimita, ¿no ve? Porque evidentemente a alguien se le pasó, ¿no ve? Una M en vez de una N, y lo vemos en gigantografías ya expuestas, y lo vemos en banners, lo vemos en folletos, en todas partes, ¿no? Entonces, ¿quién se hace cargo de los errores? ¿Pasa, no pasa? ¿Se aprueba? ¿Qué nivel de errores vamos a aceptar? ¿No ve? El hablar del error en este espacio con la reproducción por imprenta es muy, muy importante. Impresos. Otra cosa distinta es contrato de diseño y administración de la difusión. Yo te diseño las piezas, yo las subo a redes sociales, yo establezco el tiempo, el cronograma, inclusive la plata que se va a potenciar ciertas piezas, ¿no ve? Soy responsable de del rendimiento porque me estoy haciendo responsable de la administración de la difusión, sobre todo en redes sociales, ¿no ve? Otra vez, ¿quién establece la estrategia comunicacional? ¿Quién la hace? Voy a ser yo y yo me encargo de todo. Genial, te voy a cobrar por eso. Yo solamente diseño y lo subo, entonces, pero alguien más lo piensa y mide los resultados, ¿no ve? Genial, la tarifa lo considerará también. Yo solamente, además tengo que responder. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo y cómo vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar por resultado o vamos a trabajar por piezas? ¿Cómo vamos a armar el combo, ¿no ve? Para poder establecer esta relación contractual. Ya no es laboral porque yo no estoy trabajando para ti, yo soy profesional independiente, ¿no ve? Soy una empresa de servicios, tú eres mi cliente, por lo tanto la relación ya no es laboral, es contractual. Entonces, ¿en qué estamos quedando? Por último, está el contrato de consultor, solamente consultor, porque te ocupas de hacer un diagnóstico, establecer qué es lo que se tiene que pedir. Entonces, este espacio o esta tarea de consultor, en realidad sí es importante. Pierini nos hablaba que lo contratan mucho simplemente por la capacidad de diagnóstico que tiene, de poder establecer, como les digo, solo le pagan por la estrategia comunicacional, pero alguien más lo hace, porque él es muy carero, pero tiene muy buen diagnóstico. Entonces, dame el diagnóstico, dame
qué es lo que hay que hacer, genial, yo lo ejecuto ya con mi equipo. ¿No ve? Pero no tenemos. Este mismo trabajo de consultor de diagnóstico se establece cuando se quieren hacer licitaciones. ¿Quién arma la licitación? ¿Con qué condiciones vamos a armar licitación? Como para poder decir, genial, lanzado licitación por esta cantidad de plata. ¿Quién establece y con qué parámetros la cantidad de plata de ese contrato? Y lo hace un consultor. Y muchas veces, sobre todo en las empresas públicas o en las unidades, realmente es un profesional del área. Obviamente sí, tanto en el gobierno central como en los gobiernos departamentales o municipales, hay una lista de precios establecidos respecto a lo que sí podemos pagar. No es que todo está así como, yo creo que 5. Ya digo, no, hay una lista respecto al tipo de proyecto. Fíjense en el SICOES, por ejemplo, cuáles son los tipos de contratos que se ofrecen, ¿no ve? Cuáles son los montos de contratos que se ofrecen, con qué condiciones se ofrecen y con qué características se ofrecen. Alguien arma esos pliegos de peticiones. Ya armamos el brief con las condiciones que tenemos, se establece respecto a la complejidad una tarifa y se publica, ¿no ve? Entonces, hay evidentemente último modelo o tipo de contrato que evidentemente no va a ser los primeros que vamos a hacer. Probablemente va a ser uno de los últimos cuando ya estemos muy bien establecidos en el medio, donde tengamos la posibilidad ya con la experiencia y la reputación poder generar solamente peritajes o diagnósticos. ¿No ve? Sin embargo, nosotros sí necesitamos poder establecer. Vamos a tener contratos solo de diseño, vamos a tener contratos de reproducción y vamos a tener contratos de administración de la difusión. En un principio, lo mejor no es hacerse cargo de la imprenta. No hasta que realmente sepas muy bien a qué te estás metiendo. Porque te puede salir para atrás y terminar tú pagando todo. Entonces, acompañar, o sea, en un principio, la recomendación es solo aceptar servicios de diseño o acompañar a la reproducción, pero se hace responsable la persona que te ha contratado. El trato con la imprenta es con el dueño, no contigo. Por lo tanto, las responsabilidades sobre los errores, sobre los tiempos y demás, no son tuyas, son precisamente del otro lado. A medida que vas ganando experiencia, ya tienes contactos, estableces una imprenta de confianza, entendemos cuál es la necesidad de información de un lado y el otro, ¿no ve? Podemos quedar de acuerdo y decir, ya, genial, yo también me hago responsable de la reproducción, por lo tanto, te voy a cobrar por yo ir detrás de la imprenta y decirle, oye, ¿cómo es? ¿Dónde están? Oye, esto más, oye, esto, ¿no ve? Porque yo voy a tener que estar detrás de la imprenta o del letrero o de lo que quieran, ¿no ve? Para yo poderte entregar. Entonces, aquí está tu banner, ¿no ve? Y no está tu PDF para que tú vayas y lo imprimes. Aquí está tu banner, aquí está tu roller, ¿no? Aquí están tus carteles. Entonces, sí depende mucho el tipo de trabajo que vamos a tener, las condiciones en las que vamos a tener, según las condiciones que estamos quedando con nuestro cliente. Entonces, yo te cobro por pieza, por lo tanto, ¿no ve? Me pides cartel, el cartel vale tantos. Además, ¿quieres piezas en redes sociales? ¿Cuántas quieres? Entonces, ¿no ve? O hago un combo completo. Entonces, ¿cómo estamos quedando la relación? También va a ir de la mano. Las agencias, si se dan cuenta, se encargan de todo. Yo me encargo del diseño, yo me encargo de la estrategia, yo me encargo de la reproducción. Por lo tanto, te cobro por el resultado que estamos buscando generar. Entonces, me encargo de todo. Y no solamente, bueno, y esta pieza esto, y esta pieza esto, y esta pieza esto, y esta pieza esto. Pero va a depender mucho del nivel de confianza que tenga también el cliente en tu experiencia para ver si te va a pedir por gotera,
¿Te va a pedir en combo o te va a pedir que realmente te encargues de absolutamente todo, ¿no? Tenemos que saber hasta dónde tengo yo la capacidad de llegar, ¿no ve? Porque por ahí se me chorrean las medias y no me hago cargo, ¿no ve? No todavía. Entonces, tener conscientes los alcances posibles va a ser parte de la base en lo que estamos trabajando. Espérenme 2 segunditos, quería mostrarles algunas listas adicionales. Por ejemplo, este es Acto Creativo MX hace, bueno, más o menos 6 meses, ¿no ve? 10 puntos que tu contrato de diseño debe incluir. ¿Estás listo para vender ese proyecto, pero estás seguro? Conseguir clientes puede parecer lo más difícil, pero sin un buen contrato, lo complicado viene después. Un contrato no es un simple papel, es la garantía de que tu trabajo vale y será respetado. Antes de cerrar cualquier trato y enviar ese contrato, revise esta checklist. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? A ver, espérame 2 segunditos. No. Es el máximo. A ver. Ya, es lo más grande que he logrado que se vea. Alcance del proyecto, ¿no? Define qué entregables incluye el servicio, logotipo, piezas gráficas, etcétera, y qué no. Establecer que no incluye es igual de importante que establecer lo que sí incluye. Sin esto, el cliente podría pedir más de lo acordado. Tiempos y plazos. Especifica fechas de entrega y tiempos de respuesta del cliente para evitar retrasos y reprocesos. ¿Por qué es importante establecer no solamente tiempos totales, sino tiempos parciales en el medio? Porque muchos procesos requieren la aprobación en el medio de la contraparte. Por lo tanto, yo lo hago en 2 semanas. Ya, genial. Necesito 3 aprobaciones en el proceso, de la idea, del boceto y del prototipo. Y si el otro se tarda 5 días o 4 días en responderme, mis 2 semanas ya no me alcanzan. De hecho, se ha tomado 1 semana en responderme. Entonces, chao el plazo. Me puede decir, no, ya no te voy a pagar, no me has entregado en el plazo en el que yo estaba, así como, pero es que no me has respondido. Entonces, si no está claro el tiempo y los plazos de los entregables, entonces no funciona, ¿no ve? Nos vamos a empezar a pelear más. Tarifas y formas de pago. Aclare el costo total, si hay pagos por adelantado y qué sucede si el cliente no paga a tiempo. O inclusive, si vamos a poder hacerlo en cómodas cuotas mensuales, ¿no ve? ¿A qué momento de avance se paga qué cosa? Porque si el proyecto se detiene y yo solo le he dicho, no, sí, me pagas al final, me voy a quedar sin plata. O si nos peleamos en la mitad y mi adelanto fue muy pequeño, entonces tampoco funciona, ¿no ve? No le voy a pedir, bueno, es que págame entonces hasta donde hemos avanzado. Tiene que poder estar establecido según qué pasa cuando funciona todo bien y qué pasa cuando no funciona. Derechos de autor y licencias, ¿quién las tiene? ¿Con quién se quedan? Otra vez, el trabajo que yo voy a hacer va a ser exclusivamente para ti o tengo la posibilidad de usar ciertos recursos de este trabajo para otros proyectos. Entonces, ¿el cliente compra los derechos completos o solo la licencia de uso? Asegúrate de definirlo. ¿Le vas a dar todos los editables o no? Porque eso también va a determinar la tarifa que le estás cobrando. Política de cambios y revisiones. Establece cuántas revisiones están incluidas y el costo de cambios extra fuera del alcance original. Otra vez, porque después estás trabajando y recambiando eternamente, ¿no? Y el alcance del proyecto resulta, ¿no ve? Que tienes que empezar un proyecto nuevo porque has cambiado ya tantas veces que ya vas como en la 50ª opción, ¿no ve? Así como, no, pues todo de nuevo. Y no es infinito. Por eso necesitamos también aprobaciones intermedias. Si las ideas están aprobadas, entonces ya no hay un rediseño
como una alternativa de cambio, ¿no ve? Porque ya hemos aprobado etapas previas. Entonces, al involucrar al cliente en el proceso de diseño, evitamos y bajamos el nivel de posibles cambios que tenemos, porque por lo menos las ideas, la línea gráfica establecida, las imágenes a usar, ya están definidas, ¿no ven? Imagínense cuando es un audiovisual. Luego tenemos cancelaciones y reembolsos. Si el cliente cancela y reembolsó, ¿qué porcentaje de pago ya no se devuelve? Evita sorpresas. Uso de portafolio. Aclara si puedes compartir el diseño en tu portafolio o redes sociales después de la entrega. No durante, no antes, sino cuánto tiempo después puedes usarlo como parte de tu portafolio. Responsabilidad del cliente. Define qué debe aportar el cliente, textos, imágenes, información. ¿Y qué pasa si no lo entrega a tiempo? Firma y aprobación. Sin una firma y aceptación por escrito, el contrato no tiene validez legal. Nunca trabajes sin esto. Por más de que realmente sí un like está aprobado y considerado como una aprobación de contrato, precisamente porque los contratos también pueden ser verbales, los mensajes por chat también funcionan, ¿no? Y una cláusula protección ante el mal uso. Asegura que el diseño no se altere sin tu autorización y se use de manera indebida. Protege tu trabajo. Otra vez vienen ese tipo de aspectos que nosotros estamos trabajando sobre la explotación, ¿no ve? Cómo realmente necesitamos para hacerlo. Creo que este también era... ¿qué hacemos cuando te dicen, dijiste que te gustaba y ahora no? El diseño, la aprobación del diseño, y ellos quieren cambiar de parecer, ¿no ve? El cliente lo aprobó, tú seguiste el proceso, fase 1, aprobado, fase 2, aprobado, finales entregables, ¿no ve? Entregados, y después llega un email que sea, pensándolo de nuevo, no nos gusta realmente, ¿y ahora qué? Precisamente el Michael Yanda se ocupa de casos de aplicación muy concretos como este. Tienes que tener una cláusula, esta cláusula en tu contrato, en las fases de aprobaciones. La primera fase de aprobación y no moverlo después. Reabrir esta fase o previas requiere una orden de cambio y eso requiere un tiempo extra y un presupuesto extra. ¿No te parece, pero ya ha sido aprobado? Entonces ese cambio fundamental de la fase ya aprobada requiere una orden de cambio, una adenda en el contrato y un presupuesto nuevo, porque es un nuevo trabajo que estamos haciendo. Entonces, esta cláusula es tu paracaídas, ¿no ven? No lo anules, porque al ser creativo, muy subjetivo, necesitamos nosotros considerarlo. Si tu cliente te dice eso, tienes maneras de poderlo reaprobar. No me quiero alargar mucho más. Entonces, sí vamos a tocar algunas cláusulas adicionales. Hay un contrato básico que les he dejado de todas maneras como modelo que sale del internet. No crean que ha sido algo específico. ¿No ve? Es más, si te lo dice, el modelo de encargo se realiza el empresario, difundido por ADSB en el valor del diseño. ¿No ve? Entonces, es un modelo que nos ayuda a poder establecer ciertas condiciones. Lo vamos a leer detenidamente la próxima clase con algunas consideraciones adicionales, porque otra vez, yo leo y estoy de acuerdo con las condiciones cuando soy dependiente, pero cuando yo estoy estableciendo las condiciones de trabajo porque soy independiente, tengo que ser más cuidadoso con las cláusulas que voy a poner, ¿no? Y las vamos a comentar, por favor, la próxima clase, para no abusar tanto de su tiempo. Muy bien. Registro para la lista de asistencia. Espérenme un segundo.